¿Qué pasa, amigos y amigas? Espero que se encuentren súper bien. Yo soy Brian y sean bienvenidos a un nuevo video. Si ya llevan algún tiempo jugando el juego, se habrán dado cuenta de que ganar una partida de Free Fire es más complicado de lo que parece. Y por esa razón el día de hoy les traigo algunos trucos que les pueden ayudar a aumentar muchísimo sus posibilidades de ganar una partida en el juego. Así que vamos a empezar. En videos anteriores les he recomendado muchísimo que aprendan a utilizar el preciso en mira. Y esto era para que después, más adelante, pudieran aplicar este truco que les voy a dar. Si ustedes están utilizando en una partida, por ejemplo de clasificatoria, armas como rifles, por ejemplo M14, XM8, armas de este estilo, utilicen el defecto, porque de esta manera es mucho más fácil apuntarle a los enemigos y levantarle la mira para así darle headshots y matarlo con facilidad. Por el contrario, si en la partida se encuentran un arma franco, como es en este ejemplo, y la quieren utilizar, cambien la configuración a preciso en mira, porque si no lo saben, las armas rifles funcionan muchísimo mejor con defecto y las armas de francotirador funcionan mucho mejor con preciso en mira. Entonces, si empiezan a aplicar esto en sus partidas, les aseguro que van a empezar a mejorar. El principal objetivo después de que ustedes caigan del avión no es buscar a todos los enemigos para matarlo. Ustedes cuando estén recién caídos del avión lo que tienen que priorizar es encontrar un buen loot y agarrar buenas cosas antes de enfrentar a sus enemigos. Entonces muchas veces algunos jugadores, y inclusive yo también lo he hecho, como caímos en alguna parte y encontramos un arma buena, ahí mismo como sabemos que por ahí cerquita cayó alguien, vamos a intentar matarlo. Y esto más de una vez te causa algunas muertes. Entonces, ¿cuál es el consejo aquí? Que si saben que en donde ustedes están cayó más personas, pero todavía no tienen, por ejemplo, un chaleco o no tienen buenas cosas, no se vayan a matarlo, esperen a lootearse bien y ya después cuando tengan buenas cosas ahí sí van a buscar a las personas. Cuando uno está iniciando en el juego, uno normalmente sabe que uno es malo jugando, por lo tanto siempre que se encuentra con un enemigo lo que hace es intentar esconderse o evitarlo. Y esto muchas veces causa lo contrario en su enemigo, porque el enemigo se va a perseguirte hasta matarte. Entonces, el consejo que les quiero dar es que no le tengan miedo a su enemigo, porque si su enemigo se da cuenta de que ustedes tienen miedo, en este caso porque huyen por diferentes razones, él se va a ir a perseguirlo y lo va a terminar matando. Pero ¿qué pasa si ustedes le demuestran a su enemigo que no tienen miedo y les da la guerra? Créanme que él también se empieza a asustar. Y esto es una gran ventaja, porque si ustedes al contrario empiezan a acercarse con paredes glue y buscan es matarlo a toda costa, el enemigo es el que va a empezar a retroceder y por lo tanto ahí ustedes van a tener la ventaja. Un consejo que les doy también para que empiecen a perder el miedo es que empiecen a jugar en dúo versus uno o escuadra versus uno, porque de esta forma ustedes aprenden a combatir a 2 enemigos o a 4 enemigos y ustedes estando solo. Entonces cuando ustedes se vayan a una partida de clasificatoria no les va a parecer la gran cosa enfrentarse a un enemigo a la vez. Esto es lo que yo llamo preparación, porque ustedes siempre que caigan del avión no siempre los va a estar esperando, un ejemplo, una MP40. Por lo tanto, ustedes tienen que acostumbrarse y aprender a jugar con cualquier tipo de armas, de forma de que en caso de que ustedes caigan y se encontraron, supongamos, una XM8 y un enemigo los quiere matar, ustedes sepan cómo defenderse con esa arma. Entonces esto es otro consejo que tienen que empezar a aplicar
para poder empezar a mejorar en partidas de clasificatoria. Esto es más una recomendación para que ustedes no se estresen, porque los mejores jugadores del juego no se preocupan por si matan a alguien de puro pecho o de tiros a la cabeza. Esto es más una creencia que se ha generado en el juego de que si no matas a alguien de tiro a la cabeza, entonces eres un manco. No, lo importante es sobrevivir. Normalmente en algunas ocasiones es bueno tener un silenciador equipado, pero hay en otras ocasiones en las que el silenciador no te sirve de nada, por lo tanto es mejor tener una boca de pistola. Entonces yo lo que hago es que les recomiendo que mantengan siempre los dos en la mochila, porque de esta manera, por ejemplo, si ustedes ven a un enemigo que está quietecito y quieren dispararle para ver si le logran dar un headshot para matarlo y fallan el tiro, el silenciador no va a dejar que su enemigo se dé cuenta de dónde le disparan. Pero en el caso de que tu enemigo ya sepa tu ubicación, no te sirve de nada tener un silenciador y te sirve más la precisión extra que tiene la boca de pistola.